Muy buenas tardes desde su teléfono, Miss Mariana del Puse. Hoy vamos a hablar sobre el porfiriato, la Revolución Mexicana y puntos. Vamos a empezar hablando sobre quién fue Porfirio Díaz, cómo llegó al poder, cómo se empezó la revolución, quién fue Francisco y Madero y quién fue después de Francisco y Madero. Porfirio Díaz primero comenzó estudiando leyes en el Instituto de Artes y Ciencias de Oaxaca, pero lo dejó muy pronto en 1855 para apoyar la revolución de Ayutla y combatir a Antonio López Santana. Comenzando así su carrera como militar, que lo llevaría hasta la cúspide del poder, donde en 1867 participó en las elecciones presidenciales junto a su mentor, Benito Juárez, donde claramente perdió. En 1861, además de participar también Benito Juárez, se postuló Porfirio Díaz y ahora Sebastián Lerdo, donde igual perdió, pero ahora Porfirio Díaz se alió a favor de la no reelección. Cuando Lerdo se dispuso a reelegirse, Díaz ideó el plan de Tuxtepec, donde se rebeló en contra del gobierno, consiguió la victoria y además consiguió el poder como presidente provisional. En 1877, y ya como presidente constitucional, después de décadas de guerra, los mexicanos de la época anhelaban la paz y el progreso y aceptaron el régimen de Díaz, a costa de la libertad política. Al llegar al poder, Díaz comenzó un proceso que le llevaría 12 años, someter a los adversarios y construir el poder personal, patriarcal, para pacificar el país e incluso hasta llegar a la crueldad. Al cumplir su primer periodo de gobierno, Díaz le otorgó la presidencia a Manuel González, pero 4 años después volvió a la presidencia. Ya instaladas sus sucesivas reformas a la Constitución, le permitían reelegirse e incluso indefinidamente. Los poderes legislativos y judiciales se sometieron al poder ejecutivo, y más que elegidos fueron otorgados diputados, gobernadores y autoridades menores. El periodismo, salvo notables excepciones, era complaciente con el presidente. Bajo el gobierno de Porfirio Díaz hubo tolerancia hacia la Iglesia Católica. El arreglo de las finanzas públicas que emprendió el ministro de Hacienda, Matías Romero, y que continuó Josué Ives, fue decisivo para el progreso material que caracterizó el porfiriato. Se logró el primer excedente de las finanzas públicas en la historia del país, y también durante 2 años México pasó de unos cientos a 19,000 kilómetros de vías férreas. Cientos de fábricas se fundaron en todo el país. El campo se volvió una explotación industrial. A pesar de los logros financieros y materiales, 1 de cada 2 niños moría antes de cumplir el año, y el 80% de la población era analfabeta. Pero también de igual forma durante el porfiriato hubo mucha desigualdad social. La primera oposición seria al régimen de Porfirio Díaz ocurrió con la aparición del periódico llamado Regeneración, publicado por el anarquista Ricardo Flores Magón. Las huelgas obreras de Cananea en 1906 y de Río Blanco 1 año después, que terminaron en sangrientas represiones, se convirtieron en presagios de la revolución que se gestaba bajo la superficie aparentemente calma del país. En 1908 apareció en la revista Persons una entrevista al presidente en donde Porfirio dijo que esperaba paciente a que el mexicano eligiera un nuevo gobernante y él se retirara de su puesto. La entrevista desató la competencia política en todo el país. Muchos no creían que fuera cierto, pero decidieron tomar la palabra, y en efecto era fraude. En 1910 se reeligió. El viejo dictador decidió encabezar él mismo a los 80 años y como presidente los festejos por el centenario de la independencia de México,
que se preparaban con todo lujo. Pero el estruendo del centenario por la independencia de México se confundió con otro estruendo, el del inicio de la revolución encabezado por Francisco I. Madero. Y bajo la bandera de no reelección, que el mismo Díaz había defendido años atrás, avanzaba triunfante. El 25 de mayo de 1911, agobiado por las derrotas, la enfermedad y la edad, Porfirio Díaz presentó su renuncia al Congreso. Poco después partió a su destierro, en Francia, y murió en 1915. Ahora se va a explicar desde el punto de detalle desde Francisco I. Madero y la Revolución Mexicana. Francisco I. Madero decidió iniciar una lucha contra su gobierno. Al enterarse de esto, Porfirio lo mandó a encarcelar. Madero salió y dio inicio a la Revolución Mexicana, y una vez libre redactó el Pacto de San Luis, donde proponía anular las elecciones de 1910 y convocar a la lucha armada del 20 de noviembre de ese mismo año. El plan se difundió y se iniciaron muchos movimientos en contra de Díaz. En Puebla, Aquiles Cerdán se pronunció a favor de Olán maderista. En Morelos, Zapata. Chihuahua, Francisco Villa y Pascual Orozco tomaron ciudades de Juárez. Todos exigían el cumplimiento del Plan de San Luis. Francisco I. Madero no quería derrocar al gobierno de forma violenta, pero su visión cambió al conocer personalmente a Porfirio Díaz. Se dio cuenta que aquel hombre no cedería el poder y que solo una revolución armada terminaría con la dictadura. El 7 de julio de 1911, Madero hizo una entrada triunfal a la Ciudad de México, pero el vencedor había decidido no acceder al poder por las armas. En noviembre de 1911, tras unas elecciones ejemplares, las más democráticas en la historia de México, por fin y finalmente Francisco I. Madero llegó a la presidencia. Pero su alianza con otros revolucionarios se había socavado y enseguida Zapata sacó el plan de Ayala y se puso en contra. El gobierno de Madero duraría apenas 15 meses, que transcurrieron por la oposición del Senado y la Suprema Corte de Justicia. Pese a todo, durante el gobierno maderista hubo avances importantes en el ejercicio de las libertades y la construcción de caminos y carreteras. La pluralidad legislativa con una Cámara de Diputados selectiva libremente. No obstante, la prensa alentó un sentimiento continuo de agitación en la población que era favorable para el golpe militar que estalló el 9 de febrero de 1913.